cuando dice pensamiento, yo estoy de acuerdo. Yo digo lo racional y tú dices, cuidado con lo que es racional la producción racional. Y yo recuerdo, mi primera respuesta fue el pensamiento. Entonces dijimos, me quedo con eso, puede ser egocéntrico. Cuando yo concluía juntando eso, que lo recogieron todos y todas, que hablábamos de un sitio, porque hablaba, entonces te llevaba la topología consciente de su límite que permitía ser discutido y que era no solamente efable por ellos, sino que también era consciente, sencillamente, no solo efable, sino consciente de sus propios límites, que permitía ser discutido porque era consciente, pero también para mí era efable, que decías tú que a lo mejor no lo quería decir, sí lo quería decir. Y yo me quedaba con esa respuesta, o sea, he dado como todo esto, y encuentro el origen de los archai está en el pensamiento, no sé si como uno hubiera una simpleza o una explicación del tema, está pensando en la física también, es demasiado obvio. Y digo, pensamiento, el del pensamiento es este lenguaje dentro de una topología que es consciente de sus límites, que permite que esos límites sean discutidos. Lo demás se creo pensamiento activo, pues. Además podíamos añadir pensamiento activo, es decir, no estaba yo entendiendo lo que decía Carlos. No era tanto preguntar, ahora ya voy a desvelar ese pequeño misterio, no era tanto preguntar si había una unidad entre las instancias distintas de la pregunta por el arjeo, por los arjai, sino hacer una recopilación de lo que había sido la andadura de investigación común del propio grupo, ¿verdad? Ahora bien, si contestáramos en la primera vertiente, a no ser que alguien quiera hablar antes, ¿sí? Entonces, la realidad solo existe mientras existen los hombres, o sea, los sujetos que la perciben. ¿Qué realidad? ¿Para quién? ¿Os acordáis de Kafka? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros, no? No, me pregunto si la realidad para un griego solo existe mientras haya hombres racionales o con pensamiento, vamos. Siento ser tan molesta y te ruego de antemano que me perdones, aunque a lo mejor no lo haces. La realidad para un griego también es una pregunta demasiado general. Para un griego del siglo VI a.C., anterior o después o posterior a Tales de Mileto, en la filosofía, en las creencias populares, en Esparta, en Tebas, en Corinto, en Atenas. Los arjai seguirían existiendo sin los sujetos. Sin los sujetos, fijaos que ya ha ocurrido antes esa cuestión. No es lo mismo, sin ninguna subjetualidad posible, no es lo mismo, puesto que eso sería una contradicción respecto de entender que es un lugar racional y autoconsciente, ¿verdad? Pero desde luego sí, para decirlo ahora bruscamente, por ejemplo, sin todos nosotros, a lo mejor. O desde luego sin mí, para que te moleste menos. Sin mí, desde luego seguiría habiendo arjai. Te contesto aquello de Juan Ramón otra vez, ¿no? Y yo me iré y seguirán los pájaros cantando. Ahora bien, si esto pudiera llevar a la conclusión de que entonces veis otra vez el problema excesivo de los usos y costumbres habituales de las tradiciones metafísicas dicotómico-dualistas, si esto llevara entonces a la conclusión de sin ninguna subjetualidad, sin nada del hombre, sería completamente falso, porque no hay lugares lingüísticos, racionales ni autoconscientes que no sean, además hemos dicho, los del hombre, porque es el que sabe que se muere. Bien, en relación ya teníamos dos problemas y ahora nos introducimos en otro, tercero, cosa que desde luego está de maravilla y volvemos a él y desde luego eso sí parece que no queréis que viajemos a Mileto todavía esta tarde. Yo es que me muero de gana ya por ir al mar y desde aquí no se nota tanto. La primera pregunta, la que yo mal entendía, la de las distintas instancias en qué unidad convergerían en el caso del arjé, solo tiene una respuesta posible. Y es entonces interesante que la enunciemos. Todos los nombres, todas las instancias del arjeo de los arjai que hemos recorrido se llaman límite. Se llaman peras. Por eso el primer documento escrito de la filosofía, que no son las sentencias que atribuimos a Tales, sino la sentencia de Anaximandro, comenzará
tratará ya explícitamente sobre el límite y lo ilimitado. Se llaman límite. En aquella sentencia que nosotros ya hemos enunciado alguna vez, de donde las entidades, los taonta, los presentes, tienen origen, hacia allí tiene lugar también su corrupción, es ananques, por necesidad. Ahora sabemos que eso no significa contingentemente o por capricho, sino que no puede no ser así. Pues han de pagarse mutuamente su pena, la pena de su injusticia, de su adiquía, kazazu chronu taxin, de acuerdo con la disposición del cronos, no de cualquier modo de tiempo. Y, sin embargo, ahí habéis visto que no aparece el aspecto. La tradición toxográfica dice que el arjé para Anaximandro es lo asunto bastante sospechoso, puesto que estamos notando que todas las instancias del arjé que hemos descrito por ahora convergen en la noción de límite, pero no en la de infinitud. No vamos a hablar de Anaximandro antes que de Tales de Mileto. Sin embargo, el recorrido, que sí era la pregunta que hacía Carlos y yo no entendía, el recorrido del itinerario de nuestro grupo ha ido consignando, y yo te agradezco muchísimo que nos hagas desembocar en ese repliegue, ha ido consignando las siguientes acepciones que han surgido de nosotros mismos. Que los arjai o el arjé solo se pueden dar en un lugar que es un lugar lingüístico, que este lugar lingüístico es el del pensar, que el pensar tiene que ver con un, yo no quiero decir conciencia, igual que no quiero decir ratio, porque claro, conciencia suena demasiado a la tradición racionalista, subjetivista, ¿verdad? En la tradición cartesiana. Ya veréis que allí pensamiento se confunde en este caso con conciencia, en el sentido de imaginación, con cualquier contenido de conciencia, ¿verdad? Pero tiene entonces que ver con un pensamiento, un lugar del pensamiento que sea consciente, desde luego, digámoslo, sabiendo que habrá que deconstruir quizá ese término luego, que sea consciente de los límites y sea consciente de la muerte, y que además sea acción. ¿Hemos encontrado algo más? ¿Hemos encontrado algo más? Y que, por otra parte, quizá no necesite de nuestras subjetualidades empíricas, pero sí de alguna subjetualidad consciente de los límites de la muerte, de los... ¿Hemos encontrado algo más? En este ejercicio de memoria del grupo que estamos haciendo y que yo agradezco tanto, porque si no, corremos el riesgo de no hacer lo que decimos, ¿no? Estamos contra la superación del tiempo lineal, porque eso no deja pensar, no vaya a ocurrirnos a nosotros, en este caso, que por mis ganas de llegar al mar en Mileto, ¿verdad?, no nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo. Si alguno de vosotros quiere irse, que lo haga, claro, son las 9:15. Yo pienso que debemos ir a Mileto hasta que hagamos a Tales una pregunta, solo una, que nos permita pensar los textos, y es esta. ¿Qué hace Tales de Mileto? No puede estar midiendo, voy quizá demasiado deprisa, ¿hay alguna otra instancia en la memoria del recorrido del grupo y de la investigación hasta aquí que tengamos que consignar? ¿Hay algo más? ¿Algo más que recordemos? Hasta luego, Pilar. ¿Hay algo más que recordemos? No. Bueno, pues si nos vamos a Mileto, tened en cuenta que aquí la filosofía habla de una escuela, no sabe bien qué puede querer decir con escuela, ya que no hubo una escuela en el sentido en que lo hay por primera vez en la filosofía con las taisas académicas, pero se refiere, lo consigno porque es interesante notarlo,